Fíjense que en la sesión anterior habíamos visto que en el caso del alambre que está arriba, el que está indicado con el número 1, si yo hago un corte, fíjense que esto sería visto de frente. Esta parte de acá lo estamos viendo nosotros directamente desde la pantalla, pues. Si yo lo veo de esta forma, significa que una persona está observando el sistema como lo estamos viendo ahorita, pero hay otro que está observando ese mismo sistema, pero desde el lado izquierdo, desde el lado derecho de él, pero del lado izquierdo de alguien que se encuentra de frente a ese, pero en la parte posterior, pues, de ese sistema. Entonces, dense cuenta que esto que está acá implicaría que nuestro segmento de corriente, que es este pequeño ds que está acá, de aquí sale un vector R techo, cuyas componentes son Rx y Rz. Rx, fíjense que sería en la dirección X positiva, porque coincide con esta, sin negativa, porque obviamente va hacia abajo. Este sería el R1. ¿Sí? Entonces, fíjense qué ocurre. Cuando ustedes hacen la multiplicación vectorial, y fíjense que eso que tienen allí, hay que escribirlo en componentes. ¿Por qué hay que escribirlo en componentes? Porque dense cuenta que lo que tienen ustedes allí es proyectar el vector unitario tanto en X como en Z. Entonces, aquí hay un ángulo de inclinación que, si bien nos da todo el problema, es para que tú tengas claro, tengas presente de que ese ángulo sí lo vamos a necesitar y van a ver exactamente de dónde sale para el cálculo de este problema. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en este caso? Fíjense. Observen que la dirección X, que es donde está dirigido el R techo, está relacionada con el coseno. Entonces, esta dirección que está acá, aquí iría coseno de ese ángulo en la dirección Y. Y la dirección Z estaría entonces definido, borramos acá, entonces estaría definido así, por un seno en la dirección K. Ya tenemos entonces el primer vector unitario. ¿Qué puedes ahora pensar? Oye, entonces si ya tengo el del primer vector, el vector unitario del primer vector, del primer alambre, ¿yo puedo hacer lo mismo con el segundo alambre? Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener presente? Bueno, la misma situación. Aquí tienes un DS, aquí sería, vamos a ponerle 2, este sería 1. En este caso, observen que es la misma situación planteada. Un ángulo, un X, ¿ok? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Ok. Fíjense ahora que el cálculo del R2, el vector unitario, es muy parecido al anterior. Entonces, ustedes fácilmente pueden verificar que R2 techo es igual a ¿quién? A el coseno de ese mismo ángulo en la dirección Y, pero aquí no viene un menos, viene un más, porque observen que ahora ese está subiendo. Entonces aquí sería más seno de teta en la dirección K. ¿Ok? Entonces,
¿qué es lo que hay que tener presente acá? Aquí hay que tener presente lo siguiente. Y quiero que tengan mucho cuidado con esto, porque como les comenté al principio cuando retomamos las clases, todo lo que tiene que ver con magnetismo, el problema es el aspecto vectorial. No me sirve estar trabajando con escalares porque no es una forma adecuada para hacer eso. Entonces miren qué pasa. Vamos a ir con calma para la resolución de este problema. Entonces, dense cuenta. Y nos faltaría R3, ¿verdad? R3 techo, miren que directamente tengo acá. Este sería el punto B. Observen que aquí tendría una primera A y desde aquí hasta acá tendría otra A porque es la distancia del punto C a donde se encuentra el alambre. El alambre está aquí. Entonces, este R techo es mucho más fácil. Este R techo, ¿cómo sería? R techo 3 sería 2A ¿en qué dirección? ¿Qué dirección le colocarían ustedes allí? ¿Cuál se imaginan ustedes? En I. ¿En cuál? En I, seguro. Esta distancia vale a... ¿Lo ven? ¿Lo ven todo? Sí. Esta distancia y la distancia el hambre. Este es el segundo hambre, a pesar de que es mejor. El hambre, este es el hambre, ese sería el hambre de ahora. Tengo que seleccionar este. El primer alambre, el punto B, el punto B. La distancia y el punto A, ¿sí? Sin embargo, la distancia que me separa el alambre, el que está rezado con A, sería 2A. ¿Se ve? Sí. Vean que me separa del punto B no es I, no es K, es J. ¿Por qué? Porque el alambre 3 no está ubicado en el plano, no está ubicado en el eje donde están los otros dos alambres. Acuérdense que el dibujo era así. Entonces, a la hoja de paint que sea activa. Entonces, con el punto B, Sí. pero ahora viene la parte difícil. Pero si yo hago el producto vectorial de los dos primeros alambres, que serían el alambre 1 y el alambre 2, les pregunto, el campo magnético total resultante, o el campo magnético resultante, producto a esos dos alambres, ¿qué me daría? 0 es el valor de uno de los dos. ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes que daría allí? Fíjense que no hemos sacado la cuenta todavía. Simplemente la duda que tengo es, oye, ¿será que eso es el doble o es 0? Coño, yo pienso que sería 0. ¿Por qué piensas que es 0? Benjamín. Porque hay direcciones opuestas se cancelarían entre ellos, o no se puede. Esa es una razón. Porque como tienen sentidos opuestos, Ajá, pero ¿cuáles son los que... tienen sentidos opuestos, entonces se cancelarían. Ajá, eso está bien. También porque son para... No. Ajá, ahí va la cuestión. Fíjate que diste la respuesta y la respuesta la tenemos que ordenar de dos formas. Ahí tiene dos componentes, ¿verdad? Ahí tenemos dos componentes, ¿verdad? Una componente I y una componente K de R que multiplica a la dirección dada por el DS, ¿sí o no?
¿Estamos de acuerdo? El DS Sí. tiene una dirección. ¿Cuál es esa dirección? I o menos I. ¿Por qué I o menos I? Porque o la corriente está entrando o está saliendo. Como está planteado el problema, significa que la corriente está entrando. Por tanto, nuestro DS debe ir en la dirección menos I. ¿Qué significa eso? Que el DS en los tres casos para esta parte del problema significa que el DS es igual a ¿quién? A el DS, que es el módulo de la longitud que tiene en ese momento la corriente, o el segmento de corriente, mejor dicho, multiplicado por menos I. ¿Por qué por menos I? Porque aquí, esta que está acá, esta Va saliendo. no va entrando. Fíjate que va entrando, mira. Está entrando. Está entrando al pizarrón, al papel, al plano, pues. Fíjense que este es K, y este que está acá sería menos I. Y este menos I es este que tienes acá, ¿se ven? Tanto para el alambre 1, como para el alambre 2, como para el alambre 3, el DS en los tres casos es DS por menos I. ¿Ok? Hay algo que dijo Benjamín, es muy cierto. Oye, Ok. ahora tengo que hacer la multiplicación vectorial del DS por cada uno de los R unitarios. Pero los que tienen seno, que son los que sobre cuando haces la suma, no me generan campo magnético porque son antiparalelos a la dirección de la corriente. Por tanto, la multiplicación me da 0. Multiplicación vectorial de K por I o menos I. Este. Porque hay que tener presente la corriente la que es la producto vectorial el punto de quién? ¿Ah? Bueno. ¿Sí o no? Es Sí. me equivoqué. Entonces, Fíjense que el otro es igual, ¿verdad? El otro es igual. Simplemente Sería positivo. te daría positivo el seno, pero esas dos componentes, cuando hacen la multiplicación vectorial, te van a dar de signos contrarios. Entonces, I por K, y el otro sería I por menos K. Por tanto, cuando tú haces la suma del diferencial de campo generado por el primer alambre y por el segundo alambre sobre el punto B, la resultante te da 0. Por tanto, el campo magnético que nosotros vamos a calcular simplemente es a consecuencia del alambre 3. Y esta... Que sería 2 veces a... No. La distancia, pero quiero destacar que no hace falta que yo calcule el de B1 y el de B2, porque cuando yo saque la cuenta, yo voy a verificar que uno es positivo y el otro es negativo. Se cancelan y me da 0. Por tanto, el campo magnético generado sobre el punto B, disculpen, es exclusivamente de cuál alambre. Eso quedó claro. Pero si puedes eliminarlo. Y por K, entonces, por K y por K, se cancela. Y entre la multiplicidad por K
Aquí viene menos i o a. Aquí que sea negativo. Por lo menos haría menos. Es positivo, entonces dense cuenta que aquí tendríamos un sólido de lima, ¿sí o no? Sí. La integral es aquí es igual. Recuerden, así es como calculamos tengan presente. Voy a cambiar de pizarrón. Voy a utilizar esto. Estamos de acuerdo que el campo magnético en 2 y en 1 se eliminan por superposición. Ahora, ¿cómo calculo el del punto B? Este que está acá vendría siendo mi alambre, pero ahora lo voy a ver desde arriba. ¿Qué significa ver el alambre desde arriba? Va a significar esto. Observen que esta distancia que está acá la conozco y vale 2A. Aquí estaría nuevamente un diferencial de corriente. Entonces, ese diferencial de corriente, que es el que yo tengo acá, aquí se genera un ángulo. Y esta distancia que está acá coincide con la dirección negativa de las X. Entonces sería menos X. ¿Qué es lo que estoy definiendo? Que la tangente de ese ángulo es igual a ¿quién? A lo que hice en Paint. Sería cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y la distancia R que yo tengo acá, que es la que me aparece en el denominador, R al cuadrado, es igual a ¿quién? Sería 2A elevado al cuadrado más X elevado al cuadrado. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hacen aquí? Despejamos la X. X, aquí vendría un signo menos. Entonces tendríamos 2A por cotangente, ¿verdad? ¿Sí o no? Si la tangente la pasas dividiendo, se transforma en cotangente, ¿verdad? Cuando haces la inversa. Recordemos que aquí la tangente de X, por ejemplo, es igual a 1 entre cotangente. Eso es lo que estoy haciendo allí, pues. La derivada de X, entonces sería, la derivada de la cotangente, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes? La derivada de la tangente, ¿cuál es? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Era la cosecante al cuadrado, ¿no? Cosecante cuadrado, ajá. En el caso de la primera era secante, esta es cosecante, ¿verdad? ¿Cierto? Si tienes Cosecante la cuadrado. tangente y la derivas es secante. En este caso tú no tienes tangente, tienes cotangente. Entonces la derivada de la cotangente es, como acaban de decir por allí, es la cosecante cuadrado. ¿Y qué puedes decir de aquí? Oye, entonces el diferencial de S, que era el diferencial de camino o de trayectoria que tú escogiste, en realidad es el diferencial de X. Entonces, esto hay que tenerlo presente porque es lo que voy a sustituir en la otra parte del problema.
Entonces aquí me regreso a Paint. Entonces esta parte ya está lista. ¿Qué significa eso? Que aquí yo tengo que tener presente que aquí está un ds y aquí está r cuadrado. Ah, pero ese ds lo voy a escribir como es mu sub 0 por i entre 2pi. Este es menos k. Ahora, el ds que vimos y también tenemos presente que ds era igual al de x. Dense cuenta que el ds se transforma en qué? Se transforma en, vamos a fíjense que el ds entonces sería este, ¿verdad? Este es el ds. Aquí, esto no va, ¿ok? Ojo, esto no va. Y este que está acá vendría siendo la x. X es cotangente. Entonces aquí tienes x y aquí tienes el ds. Entonces, en el caso de nosotros, vamos entonces y tenemos lo siguiente. Vamos entonces y tenemos lo siguiente. ¿Dónde está Paint? Ok, Paint, listo. Aquí arriba entonces iría menos 2 veces a, aquí iría cosecante cuadrado, ¿cierto? Recuerden que aquí, en este caso, acá, hay un detalle con el planteamiento ahí del problema. Fíjense, entonces, esto que está aquí arriba vendría siendo el ds, ¿cierto? Y abajo iría el r cuadrado. Entonces, el r cuadrado, vean que es 2a al cuadrado más, aquí sí, tense cuenta que lo que tengo acá es lo siguiente. Ok, yo tengo aquí 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, ese 2 al cuadrado como es factor común, puede ir de la integral. Y te va a quedar solamente la suma de 1 más cotangente cuadrado. 1 más cotangente cuadrado te va a dar este cosecante cuadrado. Por tanto, abajo, te va a quedar como resultado esto. Aquí falta un igual. Cuando efectúas la suma de los términos que están en el denominador, esta parte, este problema lo vamos a terminar hoy. Voy a agarrar 10 minutos de otra sesión. Así que no se preocupen. Si hacemos la suma, sí, porque ya me queda un minuto nada más. Si hacemos la suma de esto, observen que aquí te está quedando lo siguiente. Miren, multiplicación. Entonces, te queda mu sub 0 por i por a entre 2pi. Aquí afuera te quedaría 2 al cuadrado. Aquí arriba tendrías entonces menos 2a. Te queda cosecante cuadrado. Ok, entonces esta parte la termino en un momento en la otra sesión. Vamos a agarrar otra sesión de unos 10 minutos o 15 minutos, ¿ok? Y abajo te quedaría cosecante cuadrado. Y la integral de 0 a pi. Esto es k, ¿ok?
¿Me siguen? Ya vamos a terminar.